Ok, so Raúl Alejandro, la tier list llegó el día finalmente. Quería hablar sobre su discografía detenidamente y este formato es el ideal para esto, ¿no? Porque siento que conforme la década va avanzando, ya prácticamente estamos a un pie de mitad de década, la discografía de Raúl poco a poco va ganando más y más valor al ser propositiva dentro del canon del mainstream hispano, definitivamente. A partir de Viceversa en específico es donde él empieza a tomar ciertos riesgos que quizás no pagaron muy buenos resultados a nivel económico, streams, industria, porque bueno, si nos centramos en temas como cuando fue de Viceversa, veo que es el segundo tema menos escuchado del disco, pero bueno, ya llegaremos a todas esas cuestiones, pero sí, quería hablar disco por disco para entender de dónde viene, dónde está y probablemente hacia dónde va, ¿no? Si me preguntan por el mainstream boricua de los últimos 3 4 5 años, sí, Raúl es de las figuras más destacables, a juro, ahí junto a Bad Bunny. Álvaro Díaz no sé si juega en la misma categoría a nivel de popularidad y números, pero de que hacen buenos discos, los dos hacen buenos discos, así de fácil. Ahora, vamos al primer proyecto. Punto de Equilibrio es su debut del 2016 y es un disco que no voy a juzgar con muchísima intensidad porque pues hay que entender el contexto, él se estaba encontrando aún. Lo que sí diré es que el fondo ya lo tenía claro, es decir, la identidad del proyecto Raúl ya era súper evidente desde este proyecto porque es un disco pues súper bellaco con letras de chichar, pero desde una óptica edulcorada y más dulce y más romántica, y esa sería la constante de ahí en adelante, ¿no? Contrario a lo que estaban haciendo colegas de él en paralelo en el mismo 2016, como por ejemplo Brian Myers, que es como la antítesis de ese discurso romántico. Si lo de Raw es lo más edulcorado, lo de Brian Myers es lo más ácido y lo más carnal, si se quiere, aunque son discursos muy visuales en ese aspecto, pero pues sí. Acá el hombre ya tenía claro el norte, pero pues evidentemente sí suena muy amateur y los beats no envejecieron precisamente bien, son horribles, pero vuelvo y repito, con estos primeros proyectos de los artistas yo tiendo a no medirlos bajo la vara de la actualidad porque pues han tenido tiempo para desarrollarse y todos cuando empezamos cualquier proyecto, emprendimiento o viaje creativo vamos a tropezarnos al inicio y es normal, es natural. Si ustedes visitan las primeras mixtapes de Kendrick son un disparate, eso es lo que hay. Entonces sí, en relación al canon de calidad que él después desarrollaría este disco tenemos que ponerlo abajo porque es lo que hay, o sea, no hay de otra. Luego, varios añitos después, eso nos lleva a La Torta de Trap Volumen 1 que sale en 2019. Fíjense, repasando su discografía el día de hoy, este proyecto me sorprendió gratamente porque dentro de mi imaginación yo lo recordaba como un proyecto bastante mediocre y deficiente. Y nada que ver, hay algún tema ahí con De La Ghetto me parece, con John Z. Y nuevamente, dentro de lo que se estaba haciendo en este momento del trap bellaco romántico, coño, cumple, digámoslo así. No es un fenómeno de disco, no llegó para cambiar nada, pero tampoco es tan malo como yo lo recordaba. Diré eso, poco más. Sí diré que esta es la serie de proyectos más olvidables de Raw. Realmente momentos memorables, impresionantes en las tortas de trap es que no hay. Por ende yo lo pondría en C momentáneamente. Vamos a hacer eso. Ahora, con Afrodisíaco es donde las cosas empiezan a cambiar radicalmente para Raw, considero yo. A nivel de números, a nivel de calidad, a nivel de curaduría. Miren cómo las portadas ya fueron elevándonos un poco el nivel en el aspecto gráfico. Y pues sí, es su primer golpe fuerte en la mesa dentro del mainstream boricua, diré eso. Y es un disco bastante decente dentro del reggaetón romántico de los últimos 4 años, definitivamente. ¿Quién no recuerda palos como Kiwi con fresa? O como Yo tengo un enju, chu, le. O como Química, carajo. O sea, con Zion y Lennox. Cuando lo hacemos del mundo. Yo diría que ese es el primer tema que me hizo conectar con la obra de Raúl, definitivamente. La gente lo recibió bien en su momento y pues fue ese paso más allá, como les digo, para sellar un poco su huella estética a nivel de calidad y decir un poco, este es el sonido Raw, así se ven los videos de Raw, esta es la estética Raw, es esta especie de Chris Brown boricua contemporáneo que te hace tus melodías con autotune, catchy, pegajosa, sabe bailar y bueno, ya se empezó a consolidar el imaginario Raw a nivel de Latinoamérica en general, diría yo. Entonces, sí, es un buen disco. Ahora que si lo veo en el mismo escalón de Viceversa y Saturno, ya se verá. Para mí no es tan ambicioso como estos proyectos que acabo de mencionar,
pero es un proyecto importante para él y de momento lo veo en A. Ya vamos viendo cómo vamos a josear con el resto. Ahora, Viceversa se publicó un año después, 2021. El disco lo reseñé en el canal y recuerdo que le di creo que un 7, un 7 más o menos, eso es lo que recuerdo. Pero es un disco que a mí me gusta bastante y que poco a poco se va ganando su puesto como uno de los discos más interesantes de el urbano, por más que no me guste esa palabra, el urbano boricua de los últimos años, si se quiere. Por todos los experimentos que Rauw hizo, como los acercamientos al synth pop. Recuerdo que hay algo así como 2-3 temas con créditos de producción de Tiny, y de hecho son mis 2-3 temas favoritos del disco. Estoy hablando de cuando fue, estoy hablando del tema este de no siento mi cara, una nota rara, creo que estoy desenfocado. Ese par de temas son buenísimos. Y un tema que no mencioné de Afrodisíaco, que es mi favorito del disco hasta la fecha, es Pensándote. Gracias Tiny por tu existencia, donde quiera que estés te mando un abrazo. Pensándote es uno de los perreos melancólicos mejor hechos de los últimos años. Pero bueno, volviendo a Viceversa y lo que les decía, sí es ese primer proyecto propositivo de él, considero, y donde fue demostrando que podía ofrecer un cóctel interesante entre comida para el mainstream, comida para las playlists de Spotify, como Todo de Ti, que recuerden que fue un tema que se pegó absurdamente, que al principio me agradó bastante, pero creo que por la sobresaturación del mismo fui alejándome poco a poco y definitivamente ya no es de mis favoritos del disco. Pero pues sí, vuelvo y repito, pues los momentos más brillantes de Viceversa se encuentran cuando vemos a ese Rauw ambicioso, como creo que es en el tema Aquel Nap, donde tiene un corte de bolero bellísimo y una escritura bastante emotiva, romántica, bla bla bla. Y sí, tiene ejercicios brillantes saliéndose un poco del canon de lo que uno se esperaría de un reggaetonero romántico. Así que por eso yo de momento lo veo top tier. Hoy por hoy no es mi favorito, pero tiene mérito y tiene con qué para disputar la cumbre. Ahora, hablando de discos que no posicionan en la cumbre, Trap Cake Volumen 2 es uno de ellos. Recuerdo que tenía un featuring de Future incluso y de Ty Dolla, me parece, o 2 Chainz. Siempre confundo a Ty Dolla y 2 Chainz por alguna razón, pero bueno, uno de ellos, confíen en eso. Pero pues sí, cero memorable. Una vez más, siento que es la línea de proyectos más floja de él. También pienso que no se aproxima con muchísima ambición a estos discos como Afrodisíaco, Viceversa y Saturno. Tampoco considero que tengan la misma inversión de capital. Y sí, son una especie de maquetas de temas bellacos, románticos que Rauw quiere sacar para mantener alimentado al algoritmo y a sus fanáticos. Y pues es un proyecto nuevamente cumplidor. No fue lo más mediocre de su año, pero tampoco de lo más memorable. Así que, ok, lo dejaremos en C. Ahora, Saturno, hoy por hoy es mi disco favorito de Rauw. Conforme van pasando los días, semanas y meses, me voy fidelizando más y más y más, porque me encanta que no repitió los patrones de Viceversa ni de Afrodisíaco y creó este nuevo universo con bastantes throwbacks a la música de los 90 y ciertos gestos a ciertos géneros de los 80. Tiene muchísimo de Miami Bass este disco, de freestyle, etcétera. Ciertos guiños a el hip hop cuando estaba en su etapa proto hip hop, África Bambata, bla bla bla, toda esa música. Así que sí, es un disco al que yo le tengo mucho aprecio y me parece que está muy bien ejecutado. A ver, en curaduría, hoy por hoy podría decir que es el proyecto más cohesivo de Rauw de inicio a fin, en el aspecto de que, coño, si el disco tiene 1 o 2 skips sería mucho realmente, porque es un disco que yo me escucho, vuelvo y repito, de inicio a fin y me lo disfruto. Y el universo sonoro y la estética estuvo muy bien planteada. Y bueno, en cuestión de mezcla, diseño sonoro, es un acierto el disco. Para mí está bien trabajado, se ve que llevó bastante cariño. Y dentro del mainstream hispano de los últimos años, vuelvo y repito, es un disco que tiene algo que decir, ¿saben? No se siente como el cliché del cliché del cliché del cliché. Y aprecio que Rauw en su posición del mainstream no repita viejos patrones, ¿no? En ese aspecto lo veo en ese. Y miren, es que yo... hay algo dentro de mí que me dice que Saturno debería quedarse solito en la cumbre por ahora. Pero si bajo Viceversa, es que yo no veo a Afrodisíaco a la misma altura. Por más que son dos proyectos bastante disfrutables, dejemos esto así momentáneamente. Me disculpan los Afrodisíacos believers, pero es lo que hay. Es mi tier list. Ustedes hagan la suya. Luego eso nos lleva a WR, el disco colaborativo de Rosalía y Rauw cuando estaban juntos. Una pena que se separaron, pero también es una pena la ejecución de este proyecto. Yo recuerdo que lo reseñé y ese proyecto en su momento no generó absolutamente nada en mí. Eso que
para ese momento ya yo era seguidor, confeso, obviamente como toda persona de bien de Rosalía y también de Rauw. Quizás tenga las expectativas muy altas, no lo sé, pero el tiempo me ha demostrado que por lo menos en el argumento de la reseña tenía razón. Es un disco que no llega a las máximas capacidades creativas ni de Rosalía, evidentemente, ni de Rauw tampoco. En el aspecto de esos temas más melancólicos y apostando por el romance, creo que hay mejores aciertos en la carrera de ambos como un G de Rosalía o como Pensándote Rauw, y pudiéramos seguir citando y citando referencias. Y sí, para mí es un proyecto que se quedó muy corto para lo que uno podría esperar de este junte, y tampoco sentí muchísima química en el disco, si les soy honesto. No me derrumbó emocionalmente, no me hizo reír, no me hizo ver el amor desde otra óptica particularmente, y sí, es un proyecto bastante olvidable, honestamente. Yo ni a la altura de Afrodisíaco lo veo, si les soy honesto. Sé que hay gente que amó temas como Vampiros, el último. No digo que sea un disco mediocre en ejecución, pero a mí me dejó igual que antes de conocer su existencia, así que por eso lo dejaré en C. Me disculpan los WR Believers. Ahora, Playa Saturno, el último proyecto de Rauw. Esta mixtape posterior que también habita, según él, como en el mismo universo y en los mismos procesos creativos de Saturno. Para mí no. En sonido, Saturno no tiene mucho que ver con esto, pero pues Rauw estaba en modo perreo, modo bellaqueo. Y si algo aprecio de este disco es la cohesión por esas texturas distorsionadas por las que apuestan en producción. Eso quedó evidenciado sobre todo en el tema con Joe Willy Randy, que me pareció un palo, que hice esa observación, me parece que en la primera reacción para ese disco en Patreon, y lo diré hoy en día también. Ese tema suena como si te lo hubieran enviado por un Motorola Razer a otro Motorola Razer por Bluetooth, o qué sé yo, antes del Bluetooth, o por un teléfono en infrarrojo. Suena mal, pero en un buen sentido, en el sentido de que buscaron distorsionar esas texturas y les salió bien el chiste. Y ni se hable del featuring de Joe Willy Randy, espectacular, bellaquísimo ese tema, lo amo. El featuring de Ñejo y Dálmata también súper chévere. Tiene un featuring decente de Ivy Queen. Y fíjense, ese fue un disco que me pareció... Ese fue un disco con el que me quedé indiferente la primera vez que lo reaccioné, pero conforme han ido pasando los meses, le he ido agarrando un poquito más de cariño, y no hay mucho más que decir. Solo diré que es un mixtape con buenos perreos por parte de Rauw, buenos trabajos melódicos, cuando intenta llegar a esos agudos, como en Viceversa sobre todo, le sale bien el chiste. Y miren, yo lo veo a la altura de Afrodisíaco, Viceversa, ni para el demonio, pero sí, evidentemente Afrodisíaco creo que está un paso más adelante en ejecución, en feats, bla bla bla, que con respecto a Playa Saturno, pero la diferencia tampoco es abismal. Y pues sí, así se vería mi tier list de Rauw hasta la fecha. Dejen en los comentarios cuál es su favorito, cuál es el peor. Creo que claramente podemos coincidir en el peor, creo yo. Pero sí, quería detenerme a observar la obra de este tipo porque está haciendo cosas muy interesantes. Realmente no lo subestimen. Si no son muy cercanos al mundo del reggaetón, les invito a sentarse, a escuchar temas como Cazadores de Saturno, y verán que hay comida más allá de lo que uno creería que Rauw está proponiendo para el mainstream, ¿no? Solo es cuestión de escuchar la obra y ya está. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. Si quieren apoyar al crecimiento del canal y a que este proyecto sea sostenible a largo plazo, suscríbanse a nuestra comunidad de Patreon por $5 mensuales. Podrán acceder a un contenido extra semanalmente. También en la descripción están los links a todas mis redes. Pásense por ahí: Instagram, Twitter, servidor de Twitch, canal de Twitch, servidor de Discord. Todo eso, los quiero, cuídense y chao.